En primer lugar, hemos asistido a una sobreactuación de COE y queremos dejar clara una cosa. Todos los contenidos que estamos negociando en materia de reforma laboral y otras cuestiones se han hecho en una mesa tripartita con el Gobierno, Comisiones Obreras, UGT y la COE. El otro día hubo una última reunión donde prácticamente ha quedado ultimado los términos de lo que podría ser un acuerdo que, en efecto, modifica aspectos centrales de la reforma laboral, como por otro lado es público y notorio desde hace varias semanas en España y como todo el mundo en algún momento ha dicho. Y COE ha estado en esa mesa. Otra cosa es que no esté de acuerdo con lo que pone en esos textos. Pero no ha habido ningún espacio de bilateralidad entre el Gobierno y los sindicatos, no ha habido ningún espacio de exclusión de la COE de este proceso de negociación. Y si queremos tener un ejemplo de qué es excluir a los agentes sociales y qué es buscar espacios de unilateralidad por el Gobierno, no tenemos más que remontarnos a la reforma laboral del año 2012. Esa sí se hizo sin contar con los sindicatos, sin contar con los agentes sociales, pasando por encima de un acuerdo de negociación colectiva que habíamos suscrito 4 días antes y que contó con el beneplácito de las organizaciones empresariales. Por tanto, no hay ningún espacio de bilateralidad, hay una mesa tripartita donde está participando de forma absolutamente normalizada la COE y otra cosa es que no esté de acuerdo con los términos de unos textos que nos ponen en disposición de firmar, si el Gobierno se decide a ello, un acuerdo que en efecto conlleva la modificación de aspectos sustanciales de la reforma laboral, pero que tampoco agota los espacios de negociación entre el Gobierno, COE, Comisiones Obreras y UGT, porque hay más materias que tendríamos que seguir abordando en los próximos meses. Es un proceso de negociación donde Comisiones Obreras y UGT hemos hecho planteamientos. Como bien dice el secretario general de la UGT, COE ha hecho sus planteamientos muy a última hora y muy sin entrar en el fondo del asunto, y si habría que sintetizar la posición de COE en una frase es que no cambie nada, porque prácticamente todas sus propuestas terminaban derivando a que no se modifique nada del artículo 42, de la prevalencia de convenios, de la otra actividad. No lo digo yo, lo han dicho públicamente ellos, la posición sobre el control horario lo han dicho ellos. Señal inequívoca de que ha habido una negociación. Entonces, lo que hay es una síntesis de esa negociación y en esa síntesis de la negociación lo que toca es, por un lado, definir si esto da pie definitivamente a un acuerdo y, en segundo lugar, definir una segunda fase de negociación, si hubiera este acuerdo, donde tenemos que abordar otra serie de materias vinculadas con las pensiones, con otros aspectos derivados de la reforma laboral y una segunda fase de negociación. Por tanto, si se han incorporado reivindicaciones o no del COE, lo tendrán que aclarar ellos, pero la reivindicación básica de COE ha sido que nada cambie, ¿no? Y creo que es evidente que era un compromiso no solo del Gobierno, sino de la propia mesa, derivado de algunas de las recomendaciones que se hacía desde el ANC firmado por COE, era evidente que había que abordar algunos temas que sabíamos que estaban generando enormes distorsiones en la negociación colectiva, que estaban dificultando el control de la legalidad en la contratación, en la acumulación de jornadas o en la extensión de jornadas en el tiempo parcial. Todo esto lo veníamos hablando. Otra cosa, como decimos, es que COE no esté de acuerdo con estos textos. Bien, eso es legítimo, pero en ningún caso es legítimo decir ni que se ha excluido a nadie, ni que esta es una negociación bilateral, ni que se haya puesto en solfa ningún ámbito de diálogo social. Eso se hizo en el año 2012.